la sesión. Bueno, como decía, el tema de hoy día es sobre anchos. Vamos a ver este asunto, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, ustedes tienen un ancho de un vehículo y este cabe exactamente o cómodamente dentro de un carril, pero el problema es cuando entra una curva. Cuando entra una curva, el vehículo no se deforma para adecuarse a la curva, sino más bien se va recto siempre y es como un rectángulo que están ustedes tratando de acomodar en la curva. Si mantuvieran el ancho, parte del vehículo va a quedar fuera y posiblemente invadiendo el otro carril, lo cual generaría accidentes. Entonces es necesario desarrollar un sobreancho. Entiéndase que esto es muy diferente a lo que es la curva de transición. La curva de transición se hace en el eje de la vía. El sobreancho ocurre en la parte exterior. Se entiende que es un sobreancho lineal, o sea que va a variar linealmente conforme va desarrollándose la curva hasta llegar a un máximo y regresar a su estado normal. La fórmula del sobreancho es esta: número de carriles, el radio, la longitud entre ejes. Este es un tema importante para poder desarrollarlo. La velocidad y abajo 10 veces la raíz cuadrada del radio. En la norma AASHTO, la norma internacional, la única fórmula, la única parte de la fórmula que vale para esto es esta primera. En la norma peruana se ha incorporado esta otra, que realmente, bueno, ya está incorporada, no podemos hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aprender. Vamos a ver cómo Civil lo hace, cómo nosotros podemos modificarlo según nuestros cálculos. Entonces, vamos a Civil, siempre trabajando en el carril anterior. Una cosa más. Algo importante para saber sobre ancho es, bueno, no es muy relevante porque no entra en la fórmula, pero es la longitud de ejes del vehículo, ¿no? Esa sí entra, pero el ancho de carril no es muy importante, como si lo es a la hora de calcular el peralte. Aquí no me interesa el ancho del carril realmente. Lo voy a dibujar para efectos de mi trabajo, ¿no? Para efectos de lo que vamos a hacer, lo vamos a dibujar. Pero tenemos que encontrar, hay una tabla que nos muestra los diferentes anchos de vehículos. Esa tabla, normalmente el ingeniero Reyes aquí en su tabla pone al principio. Esta es la 20201. Entonces hay vehículos normativos en la norma nacional, un vehículo ligero, un BL, un ómnibus de 2 ejes, un ómnibus de 3 ejes, un articulado. Aquí están los vehículos de diferentes tamaños. El vuelo delantero, la separación entre ejes y el vuelo trasero sería de todo un vehículo. ¿Ya? Eso es lo que realmente dimensiona un vehículo. Entonces, para efectos de nuestro cálculo hoy día, vamos a usar este que está acá, es un B2. Me ha faltado agregar eso en la tabla. Ya, mi tabla está acá, yo puedo agregar una fila. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar una fila, botón de insertar row, a ver, insertar bloque, a ver qué dice bloque, fila, row, insert below, insertar debajo. Entonces decimos vehículo, vehículo, y hay que poner el tipo, ¿no? Vamos a usar un B2, B21 creo que es, a ver, vamos a ver la tabla, que se llama B2 a secas, B2. Ya después veremos el asunto de sus dimensiones, ¿ya? Entonces ya tenemos en la tabla, ese es el vehículo. Entonces, para poder hacer eso, para poder diseñar apropiadamente nuestro vehículo, necesitamos desarrollar o colocarle el ancho de la pista. O sea, y ahora sí vamos a trabajar con una sección vial. Para escoger la sección vial también tenemos que referirnos a la tabla. Nos vamos a las tablas y vemos, si yo estoy en una carretera de tercera clase, entonces la sección debería ser de 3 metros, como mínimo. Vamos a usar esa de 3 metros, ¿ya? A ver, vamos a usar nuestra sección de 3 metros. Voy a silenciar todo porque se está colando el ruido de algunos micrófonos. Y ahora sí. Entonces decía, necesitamos crear un ancho de vehículo, una sección vial. Para hacer entonces la sección vial, tenemos en el menú de alineamientos, acá arriba, un comando que se llama Offset Alignment, crear paralelas a mi alineamiento. Ese comando lo que hace es como si fuera un offset, como mi corriente de AutoCAD. De hecho, antiguamente se usaba ese offset. Mira, voy a hacer offset, ya, hago el offset y
de este carril, de esta plantilla, le digo 3 metros, otra vez, perdón, offset, distancia 3 metros, entonces me acerco al eje y lo hago para un lado, 3 metros, es bien chiquito, y para otro lado. Ahí está mi carretera. Esto se convertía en polilíneas, y así había que trabajar, y después convertirlas en polilíneas o convertirlas en alineamiento. Ahora la ventaja es que el Civil ya lo hace de por sí. Pero vamos a hacerlo, vamos a entrar entonces a nuestro alineamiento, crear Offset Alignments, acá. Va a crear, me abrir una caja, escojo el alineamiento, el único que tengo, ¿ya? Escogí, aquí aparece esta caja de diálogo que tiene información. El eje principal se llama esto. Este va a tener el mismo nombre, le va a decir izquierda y la distancia. La distancia está configurada a 3 metros, y ya está. Después tienes el estilo, para las paralelas le voy a poner eje simple, o sea, que no tenga tantos detalles, y sin etiquetas, ¿ya? Sin etiquetas, no sé si no se le va a llenar de etiquetas toda, va a duplicar. Aquí hay un tema importante que se llama el widening criteria, el ensanchamiento. Si yo quiero, puedo utilizar la norma americana para mi vehículo sería la de 8%, la ASTO. Acá tengo que decirle qué tamaño es el carril. El desarrollo del peralte se guarda en 100%, 70%. La parte importante viene abajo, el ancho del carril. ¿Cuánto de ancho tiene mi carril? 3 metros. Número de líneas, dice a la izquierda, número de líneas a la derecha es 1 y 1. Y aquí es donde debo colocar el ancho del vehículo. La norma nacional establece que para el ancho del vehículo, o sea, la lámina 30, para el ancho del vehículo yo tengo que establecer la distancia entre ejes, perdón, al principio no hace. No sé si tengo el B2, acá está el B31. Bueno, acá son de doble eje, yo no he puesto el de un solo eje. Están los diferentes vehículos. Entonces, este vehículo que he escogido, el B2, la norma dice que tengo que colocar la distancia entre el vuelo delantero y la distancia entre ejes, o sea, sumar 230 más 825. ¿Cuánto suma esto? Total suma 1055. El vuelo trasero no importa, solamente importan estos dos datos, según la norma peruana. Entonces ahí le pongo 1055. Entonces en el civil, en la parte que en la caja acá abajo, le pongo 10.55. Eso va a hacer que el programa utilice una fórmula. Acá dice la fórmula estándar. La fórmula estándar es muy compleja, aún para conocer estándar. Vamos a usar la fórmula simple, que es muy semejante a la fórmula peruana. La ventaja es que una vez que lo hacen, ustedes pueden crear, pueden calcular y pueden editar cada ensanchamiento, cada sobreancho independientemente. Le quitamos este check acá abajo. Hay uno más acá para crear una paralela al perfil. O sea, ¿se acuerdan cuando yo proyecto los 3 metros por un bombeo de 2% me va a salir una diferencia de 6 centímetros, ¿no? 3% del 2% de 3 metros me sale 6 centímetros. Esa diferencia la voy a dibujar cuando yo cree el perfil. Esa es esta parte. Y bueno, no lo voy a hacer, solamente lo voy a dejar como está. Digo, ok. Entonces automáticamente se crean los dos anchos a los lados. Seleccionar, dice, está creando, porque es bastante largo. Entonces va a crear dos paralelas, pero no van a ser las paralelas como si fuera un offset común y corriente, sino son paralelas propias de Civil 3D. Acá estamos. Y no tienen etiquetas. Miren, yo acerco el cursor del mouse a esta paralela, a este alineamiento, y así se llama. Eje principal right, que está a la derecha. ¿El sentido cómo es? De acuerdo a la flecha, como yo voy caminando, el sentido del alineamiento hacia la derecha está el alineamiento y hacia la izquierda, obviamente, está el otro lado. Y dice está a 3 metros. Ese es el nombre. ¿Ha puesto? Y el de la izquierda lo mismo, pero dice left. Si ustedes van al menú de alineamientos, tengo el center line, que es mi eje principal, y los offset, los dos alineamientos que acabo de crear.
Es importante la creación de estos alineamientos porque ya cuando creemos el corredor, esto va a definir un poco cómo funciona. Ahora, acá aparentemente no se nota un sobreancho, ¿no? Vamos a tratar de hacer una línea de mitad a mitad. Línea desde el midpoint, desde la mitad hasta la mitad del otro lado. Hasta ahí. Entonces, si medimos, supuestamente yo puedo ver que al ojo es más ancho hacia la izquierda que a la derecha. Hago el comando distance de ahí, capturo esta intersección, los puntos están muy grandes, y ya después los achicaremos, dice 3 metros ahí, ¿no es cierto? Y si capturo esta otra de acá abajo, 3.2. Ah, entonces sí se han echado 20 centímetros para el lado interno. Si yo veo curvas más cerradas, acá también, voy a medir de punto medio a punto medio. Distance, midpoint del punto medio interno, de ahí al punto y medio externo. A ver, el midpoint acá. La distancia es 4 metros, ahí el ensanchamiento es 1 metro. Entonces, cada parte de su alineamiento tiene un ensanchamiento. O sea, lo interesante de esto es que cuando hagamos los corredores, ustedes van a ver cómo se ensancha la pista, cómo se agranda para un lado y cómo se inclina también cuando veamos nuestro video. Prácticamente eso es todo. Eso es todo lo que se hace para crear los ensanchamientos. Es bastante simple. Pero, como siempre, tenemos que ver cómo está la norma. Entonces vamos a abrir una hoja de Excel. Yo no he creado todavía, tengo por ahí una donde ya creé mi fórmula. Voy a copiar la fórmula que está en la tabla 30. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a hacer una ventana. Vamos a crear una ventana acá, vamos a crear una vista de esta fórmula con los contenidos. Lo voy a pegar en Civil o en Excel para usarla para crear mi creador de sobreanchos. Es muy simple. Entonces, primero pongo los datos. ¿Ya? Los datos, ¿cuáles son? Número de carriles, 2. Radio, eso va a variar. Va a haber radios diferentes. L, la longitud, había dicho que era 10.55, la suma del eje del vuelo delantero más el eje interior, y la velocidad no me acuerdo, a ver, vamos a ver en nuestra hoja, tiene que ser congruente con lo que estamos diseñando. La velocidad de diseño, de acuerdo, es 50 kilómetros por hora. Muy bien, entonces pongo acá 50 kilómetros por hora. Podría decir qué radios tengo, a ver, vamos a ver qué radios hay. Dentro del mismo Civil ya tenemos nuestra tabla, debemos tener una tabla ya creada, no la tengo por alguna razón, acá está así, no, esta es la tabla de acá, se han borrado los números, me acuerdo que hubo un tema con los números, ¿no? Bueno, vamos a crear una tabla rápidamente, entonces entramos a Annotate para ver algunos radios, ¿ya? No importa ahorita la numeración, yo ya no he arreglado ese tema, creamos una tabla de alineamientos, la tabla de curvas, buscamos el estilo que ya tenemos predefinido en la universidad, usamos el UPC tag, ok, y ponemos nuestra tabla acá. Esta tabla, lo que me interesa y quiero saber son los radios. Miren, tengo radios muy grandes, 855, 120, 100, 300. Vamos a usar algunos. A ver, 100, 120, 200, por ejemplo. Son algunos de los radios que yo tengo. Entonces creemos la fórmula del sobreancho. SA, acá, sobreancho, SA es igual al número de carriles. Como decimos más, número de carriles. Esto va a ser fijo, entonces pongo F4 para que sea fijo, por el radio. El radio es este de acá, menos la raíz de el radio al cuadrado. El radio al cuadrado, a ver, en mi caso está acá. No sé, a ver, un ratito. Mi teclado me está jugando una mala pasada. Eso está pasando por la última actualización de Windows. Los teclados están locos. Ya, al cuadrado, la raíz del menos la longitud de entre ejes elevada al cuadrado también. Todo eso cierro paréntesis. Más la velocidad
la velocidad, que es 50, entre, voy a abrir un paréntesis por si acaso, 10 por la raíz, podría poner también del radio. Entonces ahí está mi fórmula. Ya cierro los paréntesis por si acaso, uno más y ya está. A ver, voy a darle OK, vamos a ver cuáles son fijos, ¿ya? Fijo, el radio no es fijo. El eje entre el G4, que es el eje entre bicos, sí es fijo. ¿Ya? Y aquí el radio tampoco es fijo. Ah, no, si la velocidad también es fija, F4. Ya está. Entonces, lo único que no varía, que no es fijo, es ¿cómo se llama? Es el radio que va a variar. Entonces vamos a quitarle decimales. Hay que achicar los decimales para que quedan con 2 por lo menos. Y lo único que hago es copiar. Y tengo los diferentes sobreanchos para estos radios. ¿Ya? Entonces, ahí esto es lo que tenemos que verificar ahora. Por ejemplo, busco el radio de 100 en mi dibujo en Civil. Voy al radio de 100. El radio de 100 es la curva 3. Vamos a ver si está numerada apropiadamente. La curva 1, 2, 3. Esta es la curva 1, 2, 3. No, esta es la curva 4. Esta es la curva 3. ¿Cuánto es el sobreancho según la norma que está ahí? Dice que es 2. Acá la norma esta, o el sobreancho me está saliendo, parece bastante menor. Midpoint desde este punto al midpoint desde este otro punto. Sale 4.2. Solamente 1.2 metros. Le está faltando casi 1 metro de sobreancho para la norma nacional para el vehículo que yo quiero. La pregunta es cómo editamos esto. Seleccionamos la curva que tiene que ensancharse, la curva interior, y arriba, en la parte superior ribbon, cambian todos los parámetros. Y aquí hay uno que dice offset parameters, parámetros de las paralelas. Recordemos que es más o menos 2.20, redondeado a 1. Vamos a ponerlo redondeado a 2.10. Me faltan 90 centímetros. ¿Ya? Vamos a poner esto redondeado a 1. A 1, perdón. Para usar sea más manejable. 2.1. Entonces mi sobreancho total debería ser 2.1 más los 3 metros, sería 5.1. Entonces, voy a Civil. Aquí, cuando piqué este comando Offset Parameters en el panorama, o en la ventana, se ha abierto esta curva. Esta curva incluso tiene una curva de transición, están los elementos, están todos los anchos. Y aquí está la región de ensanchamiento. Dice el ensanchamiento, el tamaño, 11 metros. La idea es cambiarlo. Según la fórmula, número de carriles, 1055, todo el tema está eso. Entonces yo puedo editar esto, a ver, déjame ver si puedo, acá donde dice Automatic Widening, usar Specify, usar específico. Entonces aquí, al usar específicos, miren acá está, dice menos 320, sería el sobreancho, desde el eje. Yo le voy a poner menos 5.1, porque es 2.1 más 3, 5.1, ya, le doy Enter, y la pista debe ensancharse. Ya se ensanchó 5 metros. Esa es la forma como ustedes tienen que ensanchar cada curva. Acá la norma nacional no está cargada, ¿no? Yo les hacía la referencia la vez pasada del amigo Javier Garfias, que él tiene una aplicación para cargar la norma peruana. Esta es la norma americana y ahorita les voy a enseñar dónde está. ¿Ya? Vamos a medir la distancia nomás para comprobar. Distancia, midpoint, desde la mitad de acá hasta la mitad de la curva. Ya, ahí. A ver, F2. Vamos a achicar esto. 4.2. Ah, no sé por qué no creció lo que yo quería ver. Parece que no lo he cambiado. A ver, vamos a chequear otra vez. ¿Ya? Toco la curva. Ya.
está con un candado, parece, porque está con la restricción. Properties. Vamos a cambiar esta opción del constraint request. Miren, no me deja corregir, parece que está bloqueado el sobreancho. Ah, ya. Es por haber cargado la norma gringa, ¿no? Por haber cargado la norma gringa, no me deja corregirlo porque el Civil 3D está forzado ahí. Vamos entonces, tengo todavía seleccionada esa curva acá, a pesar que le he puesto 5.1, no me la acepta, vamos a darle Enter, no cambia nada, acá el candado me está diciendo que, aunque está abierto este candado, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo, este es el sobreancho de la curva que yo estoy diciendo, 5.1. Si yo mido, otra vez, voy a hacer un regen, RE, miren, parece que no porque la flechita está acá, pero no es un único mucho. Vamos a ver, de ahí, desde la mitad, midpoint, hasta el midpoint de acá. ¿Sí? Está 4.2. A ver, de repente es otra curva. Es la curva 3, la curva 2. Vamos a ver, me parece que estas curvas no son las que estoy editando. A ver, vamos a entrar al panorama, vamos a ver en el panorama acá, en el de Geometry para ubicar con propiedad la curva 3. Ya de repente estoy viendo otra curva que no es, por la numeración aparentemente eso es, ¿no? Entonces la curva 3, de acuerdo al panorama, tengo la curva, tengo las espirales, ya esta es la primera, la 1, la 2, la 3 sería esto. Ya dice no está restringida, no tiene ninguna restricción, tiene la curva 3. Por alguna razón no me está dejando corregir los sobreanchos. Ya, aquí aparentemente la edición que le estoy mostrando es lo que dice incluso su guía, es la forma como debemos editar. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo que hace la guía. Voy a deshacer, voy a quitar todos los sobreanchos, puedo borrarlos, miren, yo los borro para hacerlo más rápido. Borro todas las paralelas y vuelvo al estado original. Voy a usar el otro comando, no voy a usar la opción que dice ahí. Vamos a usar el comando que me interesa, que es el más rápido. Volvemos a alineamientos, entramos otra vez a offsets, a ver, seleccionamos la curva, ya. Le vamos a dar 3, 3, 3, todo igual, estilo eje simple, sin etiquetas. Y en la parte del widening, del ensanchamiento, voy a marcar, pero no voy a usar esto, voy a usar un especificado por mí. Voy a decirle que el mínimo es 1 metro, ¿ya? 1 metro a todos, y que hay una longitud de transición de 20 metros. 20 de entrada, 20 de salida, son los 40 metros que necesito. No uso esto, ok. Entonces, eso va a generar un ensanchamiento automático de 1 metro a cada lado. A ver, verifiquemos. DI, DI, desde la mitad, midpoint, desde acá, hasta la mitad de acá, midpoint ahí. Ahí está el metro, ¿no? Si tenía 3, ahora tiene 4. Eso se ha aplicado a rajatabla a todas las curvas que yo tengo en mi dibujo, en mi diseño, están aplicados el metro adicional. Entonces, esta de acá, yo necesito que no sea 1 metro, sino que sea 2 metros 10, o sea, al final 5.10. La voy a editar, entro al Offset Parameters, que habíamos estado viendo hace un rato. Acá dice que ya está en forma automática, el ensanchamiento es 1 metro. ¿Ya? Lo voy a poner en forma manual, usado, especificado. El offset total ya no es 4, sino es menos 5.1. Por favor, fíjense si cambia. Le doy Enter. Aparentemente no cambió nada. Parece que ese candado me está malogrando todo. A ver, distancia. Ya no.
selecciono, voy a editarlo. Edit parameters, offset parameters. Sí dice 510, pero físicamente no le veo yo 510. A ver, de ahí, midpoint, hasta el midpoint de acá. Sigue mantener los 4 metros. No cambia. Vamos a chequear eso, ¿ya? Déjenme verificar. De repente ustedes con su alineamiento sí les arreglan. A ver, o esta curva de acá. Esto parece que debe estar cambiando, ¿verdad? Ahí está. Estoy confundiendo de curva. Esta es la curva 5.1. Y ahí está. Ya de repente hace un rato también pasó lo mismo. Estaba cambiando la que no era. La segunda curva, según esto, es la curva 2. Lo que habría que ver es mejor verla con el panorama, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos ubicar la curva número 2. La curva número 2 tendría que saber qué radio tiene. Entonces, otra vez selecciono mi alineamiento, ¿ya? Y voy a seleccionar este interno, a ver. Y le digo Geometry Editor, no sé, el panorama. Ya, bueno, todas estas están con una bandera ahí, están abiertas, no están restringidas. Ya arreglé esta curva. Ya, esta es la curva, no sé si aparecerá el sobreancho en esta tabla. No, creo no. Aparecen otros detalles típicos de una curva, pero no aparece el sobreancho. Entonces, bueno, aquí está la curva 3, la número 3 según esto. La otra es una curva con espirales, la 8. Es esa de ahí. Vamos a hacerle un zoom to. Es esa curva, la que dice número 2. ¿Ya? Esta curva, la curva central, también tiene 510, dice acá. No. Vamos a seleccionarla. Ya no vi el radio. A ver un ratito. Vamos a seleccionar la del dentro para ver el radio. Selecciono la curva principal, entro al Geometry Editor, entro al Grid View. Ya, esta sería la segunda curva de la tabla, ¿no? ¿Dónde está mi panorama? Acá está. La segunda curva es esta, el radio es 120. Entonces, si el radio es 120, según mi tabla, yo debería ponerle 1.8. Conforme el radio sea grande, la diferencia es menor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cambiar entonces este sobre ancho. Selecciono, ya vamos a bajar esto un poco. Dentro al offset parámetros, bueno, escapamos primero, y ahora sí. Selecciono la curva en su parte interna, entro al parámetro de offsets, y aquí está la curva. Le digo que está con 510, no, esta es otra curva, o sea, especificada por el usuario, es la misma, ¿no? Parece que estuviera cambiando. Ah, esta es la curva 3, aquí tengo que cambiar acá. La curva 2 es esta. Entonces aquí le digo que el ensanchamiento sea manual, definido por mi persona. Antes era 1 metro, a todos le había dado 1 metro. Ahora todo el ancho es 4.80, negativo, menos 4.8. Se modificó. A ver, vamos a ver si es cierto. Aparentemente sí. Distancia del punto medio, del midpoint, al extremo. Ahí está, 4.8 es el ancho de esto. Esa es la manera como tendrían que corregir todos los sobreanchos. Obviamente que lo primero que tienen que hacer es calcularlos. Hacer toda la tabla, poner todos los radios. Si se repiten los radios, obviamente ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces ustedes hacen su sobreancho. Va a haber curvas muy grandes. Hay una de 800 metros. Vamos a poner 855. ¿Qué pasa cuando tengo esta curva? Control C. 0.5 es una curva, es un sobreancho pequeño, ¿no? Se dice que menos de 40 ya no debo poner sobreancho. Ya. La curva es tan grande que no amerita, no va a haber eso. Eso lo veremos mañana, esta semana en la teoría. Bueno, eso es el tema de sobreancho. La entrega de esta semana es sobre anchos. Tienen que hacer ya, y con eso
terminamos todo lo que es el alineamiento horizontal. La próxima ya empezamos con lo que es el perfil longitudinal, las curvas verticales y la otra parte ya del diseño geométrico. Ok, jóvenes, si hay alguna pregunta, en este instante es el momento, voy a parar el video para que